Ahora sí, ya nos toca empezar a nosotros. Eh, ya así como dijo Ronnie, somos Johan y Rodrigo. Ambos estamos en este momento en Italia, estamos trabajando en la industria automotriz y la charla que les queremos presentar es sobre la industria automotriz europea y vamos a entrar un poquito tal vez más en lo específico en la italiana porque obviamente es en la cual estamos. Y pues esperamos les guste la charla, esperamos muchas dudas de su parte, igual las dudas pueden ser de todo tipo y bienvenidos a la charla y Johan, si quieres empezar introduciéndote. Un momento. Eh, Como ya había dicho Ronnie y Rodrigo, yo soy Johan. Yo estudié en Del Valle, me gradué en el 2019 de Ingeniería Mecánica. Mientras estaba en Del Valle, trabajé por un par de años en el proyecto del CubeSat de Quetzal 1, donde tuve la oportunidad de trabajar en diferentes módulos del proyecto, en Taylor, de estructuras, mucha parte mecánica. Después de haberme graduado, unos meses después vine aquí a Italia a estudiar una maestría en ingeniería aeroespacial. Siempre tuve el sueño de estudiar ingeniería aeroespacial, más que todo porque me gustan mucho los aviones. Estando aquí me especialicé en el estudio de estructuras aeroespaciales, especialmente en la fatiga. Estando aquí también participé en diferentes competiciones, especialmente tal vez una que les quisiera mencionar, es que el equipo con el que estuve participó y fue finalista del Airbus Explosion Rocket Workshop, que prácticamente ahí lo que teníamos que hacer era diseñar un cohete que a su interno tenía un tanque de agua lleno a mitad y teníamos que controlar el movimiento del agua en su interior y buscar que esto cohete planeara la mayor cantidad de distancia posible después de haber llegado a su altura máxima. Esta competición era con diferentes equipos de toda Europa y en este fuimos finalistas. Y después de haberme graduado en 2022 de la maestría, empecé a trabajar para Maserati en el equipo de Propulsion System Service, PSS, para el proyecto de la Maserati Grecaria Folgore, que es uno de los primeros proyectos eléctricos de Maserati. Ahora me toca a mí introducirme un poquito. Soy Rodrigo Chavarría, también como Johan, graduado en 2019 de Ingeniería Mecánica de la del Valle. A diferencia de Johan, yo me especialicé en diseño de carros, específicamente el programa que yo hice aquí en Italia se llama MUNAR, que cuenta con 6 u 8 currículums diferentes, dependiendo de la especialización, desde tren de potencia a diseño 3D, a plantas, a producción. En caso específico, me especialicé en diseño de carros de carreras, en Racing Car Design. Eh, Trabajé antes como diseñador 3D también para una empresa llamada CarboPress. Me dediqué a desarrollar el carrito que se ve en la foto abajo de mi pulgar así, que era un carro para regulación LST. Fui diseñador para este proyecto y actualmente estoy como Johan trabajando para Maserati en el mismo equipo, es el Propulsion System Service para el desarrollo de la Maserati Italia Folgore. Si crees, sí. Entonces, bueno, para hacerles una idea de cuando hablamos de la industria automotriz italiana, o sea, qué tan grande es, qué tanto significa para el país, es alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Creo que solo la industria automotriz italiana es tan grande o más grande que el Producto Interno Bruto de Guatemala. Cuenta con cerca de 300.000 empleados y nosotros específicamente trabajamos para el grupo Stellantis, que es la unión de Fiat Chrysler con Peugeot, con el grupo de Peugeot. Es el quinto grupo de sector automovilístico más grande del mundo. Y bueno, en Italia contamos con un sinfín de marcas, desde las más conocidas como Ferrari, Lamborghini, por ejemplo, camiones como Iveco, carros tal vez un poco más conocidos especiales como Pininfarina o Dallara para competencias. Se cuenta con 2 escuderías de Fórmula 1. Entonces en Italia, pues yo creía que es bastante
No es una exageración decir que la industria automotriz es una parte esencial del país. Eh, si quieres, Johan, si quieres entrar en lo específico de nuestra región. Tal vez, sí, tal vez entramos en lo específico. Yo estudié en la Universidad de Bolonia, mientras que Rodrigo estudió entre la Universidad de Módena, Parma y Bolonia, que se encuentran todos en la región de Emilia-Romagna, en Italia. Y esta región es muy conocida por ser la casa de la Motor Valley. ¿Qué quiere decir eso? Que la Motor Valley tiene tantas marcas de carros en su región. Por hacerle uno de los ejemplos, se encuentra Dallara, se encuentra Ferrari, se encuentra Pagani, se encuentra Maserati, donde trabajamos nosotros, está Lamborghini, está el circuito de Imola, donde se hacen los grandes premios de Fórmula 1, está el circuito de Misano, donde se hacen los grandes premios de MotoGP, están dos equipos de Fórmula 1, está Alfa Tauri en Faenza, está Ferrari en Maranello. Entonces, por eso es tan fuerte la industria automotriz, especialmente en esta región. Eh, paso al siguiente. Y bueno, pues en este caso, nosotros, como bien lo mencionamos, que estamos trabajando eh, con los carros eléctricos, eh, obviamente hay una tendencia, y solo en Italia, de el desarrollo de los carros eléctricos. Entonces queríamos empezar un poco con introducirles, bueno, ¿qué es un carro eléctrico? Parecerá obvio, pero pues un carro eléctrico, a grosso modo, para poder diferenciarlo del híbrido, es un carro cuya fuente de potencia primordial es una batería de alto voltaje. Eh, Tiene diferentes componentes, tiene varios componentes, pero en el caso, por ejemplo, específico de nuestro proyecto, contamos con la batería de alto voltaje, una batería de 400 volts. Estas pueden variar, pueden ser de 400 u 800 volts, dependiendo del proyecto. Eh, Contamos con un módulo auxiliar de potencia, que básicamente lo que hace es transformar la alta tensión de la batería de 400 volts a 12 volts para poder alimentar todos los sistemas de baja tensión. O sea, estamos hablando de el clúster del carro, etcétera, etcétera. Contamos con los motores eléctricos, que en el caso específico de nuestro proyecto tenemos dos. Hay carros que cuentan con uno, hay carros que cuentan con tres. Eh, Eso realmente depende de cada fabricante y de cada proyecto. Y contamos con un cargador a bordo. Tal vez este cargador a bordo es la cosa menos intuitiva. Yo siempre busco hacer la explicación como que fuera el cubito del cargador de la compu. ¿A qué me refiero con eso? El cargador a bordo se encarga de transformar, cuando nosotros estamos recargando un carro, la corriente que entra como corriente alterna en AC a convertirla en DC para poder recargar el carro, y se encarga también de toda la parte de protocolos de comunicación entre vehículo y estación de recarga. Sé que tal vez decir un protocolo de comunicación o comunicación entre estación de recarga y vehículo no hará sentido para todos, pero créanme que la recarga de un carro eléctrico es bastante compleja y Johan puede entrar ahora un poquito más en detalle en ello. Tal vez empecemos por separar la recarga del vehículo eléctrico puede ser hecha de dos maneras, en corriente alterna, en AC. Entonces, en AC tenemos prácticamente dos opciones en lo más general. En trifase, donde podemos cargar hasta 22 kilowatts, o en monofase, que también un simple conector de la casa que se conecta a la pared, que puede llegar hasta 3.3 kilowatts. Este tipo de recarga es la más lenta para vehículos eléctricos por la potencia limitada. En este caso, en AC, lo que sucede es que el módulo el cargador a bordo hace la transformación de la corriente en AC en DC para que entre en la batería de alta tensión, porque la batería de alta tensión maneja corrientes en DC. Y aquí tienen un ejemplo de una estación de recarga estándar en Europa que puede dar hasta 22 kilowatts de potencia. Mientras que la DC es
tal vez la más conveniente desde el punto de vista del cliente cuando está manejando en carretera, porque es la que permite cargar más rápido el vehículo. La potencia máxima que se puede llegar actualmente para cargar un vehículo eléctrico es de 350 kilowatts para arquitecturas de 800 volts, mientras que para las arquitecturas de 400 volts llega hasta 167 kilowatts. No se puede hacer más con una arquitectura de 400 volts porque no logra manejar bien tanta corriente el sistema. La gran ventaja, como ven en el tercer punto, es que cargar un vehículo del 20% al 80% puede tomar media hora. Entonces es muy cómodo para viajes largos. Uno para en carretera, media hora, va a comer o lo que sea, y ya tiene prácticamente con un buen nivel de carga el vehículo. Y una estación de recarga se ve así. Es bastante grande y nada. Sí. Bueno, si quieres hablar un poquito de los diferentes puertos de recarga. Obviamente esto también es importante decirlo porque nuestros carros de gasolina, diésel o si funcionan con amistad, no sé cómo funcionan todos, eh, no es que tenemos un diferente ingreso de la pistola del combustible. En el caso del carro eléctrico sí se tiene. ¿Por qué? Porque obviamente cada país, cada mercado tiene diferentes regulaciones. Así como podrá existir la SAE o la ISO para Japón, para China, para todos otros lados, existen diferentes regulaciones, ya sea por motivos de seguridad, ya sea por motivos de la alimentación de la energía eléctrica como tal. Entonces, eh, queríamos hacerles ver esta imagen que explica mucho porque eh, no todos los carros eléctricos van a ser iguales entre sí, no todos los carros eléctricos se pueden cargar en todos lados, o sea, no se puede dar el caso de traigo un carro rodado desde Europa y lo cargo en Guatemala porque tal vez mi cargador va a ser diferente. Y asimismo, por ese tipo de cosas, no solo nos cambia el tipo de la pistola, por ejemplo, sino que también nos puede limitar hasta velocidades de recarga. Caso muy concreto, para carros de Norteamérica, como pueden ver en la parte de AC, en la columna AC, ven que tiene 5 circulitos. Y si lo comparan con la europea, que tiene 7. ¿Qué es esto? Básicamente, la pistola de recarga americana no puede cargar, no tiene 3 fases, tiene solo una. Y esto causa que sea mucho más lenta la recarga. Por ejemplo, en Europa llegamos hasta 22 kilowatts, en América se llega hasta 10. En los otros hoyitos, si tienen dudas, uno es un protocolo de comunicación con la pistola, el otro es neutro y el otro es tierra, creo. Se me está olvidando ahorita y ojalá me podrá corregir porque él sabe más que yo, él es más inteligente. Eh, pero sí, queríamos hablar un poquito de esto solo para que tengan bastante clara la idea de cuán complejo puede llegar a ser un vehículo eléctrico. Entonces, Johan, si quieres empezar a explicar en qué consiste nuestro trabajo ahora que se tiene clara la idea. Entonces ahora introducimos un poquito qué hacemos nosotros en nuestro grupo, que es el Propulsion System Service. Nosotros no hacemos solo una actividad en específico, sino tenemos una serie de actividades que seguimos a lo largo de todas las fases del proyecto. Una de las partes más importantes de nuestro trabajo es validar los softwares de todos los componentes de alto voltaje. Entonces, prácticamente tenemos un paquete de softwares que nosotros queremos validar, ver cómo funciona y asegurarnos que funciona como queremos. Si no funciona como queremos, empezamos a investigar por qué no está funcionando así, hacemos la señalación de que no está funcionando como queremos. Nosotros en nuestro grupo vemos desde la parte inicial del proyecto los primos vehículos construidos, los primeros prototipos que se llaman mulos, que tienen el hardware es todo, son los primeros hardwares. Entonces, estos pueden sufrir cambios a lo largo del proyecto porque durante la validación encontramos problemas. Entonces, la compañía que se encarga de hacer estos componentes, que no necesariamente es siempre Maserati, porque los componentes vienen de otras compañías, pueden decir, ok,
este problema necesita que sea resuelto con un cambio de hardware. Entonces, al inicio del proyecto vienen hechos todos estos cambios y también para, sí, una nota curiosa, es que en la foto ven el carro con camuflaje. La cosa importante de este camuflaje, porque al inicio del proyecto no se quiere hacer ver los rasgos más importantes del vehículo. Todo se hace escondido porque es un vehículo todavía en desarrollo. Mientras, cuando llegamos al final, vemos un carro ya así pronto para la producción y nosotros seguimos todavía hasta la fase de producción y ver que siga funcionando bien el vehículo, que todas las anomalías sean resueltas o que no aparezcan más anomalías. Entonces pasamos de un carro camuflajeado con softwares en desarrollo y hardware en desarrollo a un producto final Hay que más tu que cara puede para llegar Gabriel. al cliente. Una cosa importante tal vez que se me olvidó decirles es que en todos estos componentes la parte de software es muy importante. Cada uno de los componentes tiene su propia computadora que viene eh, administrada de una manera diferente. Entonces esa es parte del reto, poner que todos los componentes se hablen como se deberían de hablar. Otra parte de nuestro trabajo, una parte que yo creo que le gusta mucho a Johan, últimamente lo ha hecho, es la telemetría, el análisis de la telemetría, eh, comprender y corregir los comportamientos no deseados. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos ir al carro y hacer un test. Ir al carro y entendemos que está teniendo un comportamiento no deseado, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que está haciendo el carro, por qué lo está haciendo, quién lo está causando. Al tener tantas computadoras en juego al mismo tiempo, no significa conectar unos cablecitos, una cajita sagrada que se llama un CAN case, que se usa en creo que toda la industria, y podemos hablarnos con el carro, podemos empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en la foto del lado izquierdo podemos ver a Johan está haciendo una prueba de recarga y tiene la computadora encima. Y lo que se abre en la computadora, lo que nosotros estamos viendo usualmente, es algo como la imagen de la derecha. Tenemos muchas gráficas, muchas variables, y es analizar el qué está pasando, cuándo está pasando, quién lo está causando, y cuando se entiende el problema, la raíz del problema, poder decirle al proveedor, al calibrador del software, a quien sea que se encarga de resolver estos problemas a nivel programación del software, decirle, ese es el comportamiento, sucede cuando hacemos X y Z maniobra, por favor, corríjanlo para el siguiente software que nos envíen. Si quieres pasar a la siguiente, yo. Otra función que tenemos, una también de las más importantes, no por fuerza la más frecuente, es la del Flying Doctor. Con Flying Doctor nos referimos a, obviamente, cuando uno está haciendo un vehículo de producción de grandes números, en este caso la Maserati Grecale, creo que va a ser el peso pesado en cuanto a volumen de ventas de Maserati. Eh, Se produce una flota de vehículos donde varios ingenieros y pilotos están usando constantemente los carros, dándoles uso desde el punto de vista cliente, desde el punto de vista de cada equipo en específico, por ejemplo, si es el equipo de freno, o si es el equipo de calibración, o si es el equipo de un componente en específico, pero pasa que el carro, por X y Z motivo, deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, en el caso de un carro eléctrico, la mayor parte de las veces no es por un problema mecánico, es por un problema de software. Y el problema es de que no se puede tener un carro parado y a gente parada que no puede trabajar porque no pueden hacer sus tests. Entonces nos llaman a nosotros y de ahí el término Flying Doctor. Llegamos al carro, intentamos hacer el análisis lo antes posible y entender qué está pasando. O puede ser que sea un problema que nosotros ya tenemos un historial que ya habíamos visto en otros casos y sabemos cómo resolverlo. Entonces, esta es otra parte del equipo, otra buena parte del equipo. Si quieres, la siguiente la No, podríamos ver. tal vez agregar una última cosa, que llevamos un tracking de todas las cosas extrañas que vemos, todos los problemas, y llevamos tracking en cuándo los vemos,
cómo los vemos, el análisis de la telemetría, la solución que le dimos a ese problema. Entonces, y esto a lo largo de todo el proyecto, no solo en una fase. Y también parte de la validación que hacemos siempre es hacer test en estático y en dinámico. En estático pueden ser cosas que parecen simples, como encender y apagar el carro, ver que se apague Eso es súper correctamente, cool. ver que se encienda correctamente, hacer pruebas de recarga también, eso viene considerado como una prueba estática, pruebas de comunicación entre los componentes o cuando se actualiza un carro con los nuevos softwares, ver que el software funcione bien estáticamente antes de ponerlo en dinámico. Y en dinámico lo que hacemos es probarlo en pista o en la calle. En pista Maserati, todo el grupo Stellantis hace sus pruebas en un sitio de pruebas que se llama Balocco. Y en este sitio hay diferentes tipos de pistas. Hay una pista normal, pistas de eh, diferentes ángulos de inclinación para probar en 10 grados de inclinación, 20 grados de inclinación, 30 grados de inclinación, con diferentes tipos de superficies, con diferentes tipos de de carretera, sea en asfalto, sea en tierra, y es aquí donde gran parte de la validación dinámica viene hecha. Una vez vemos que no hay problemas en pista, el paquete de software puede ser dado a un carro y puede estar en la calle. Y en la calle hacen acúmulo de kilómetros y seguimos las posibles anomalías que se pueden presentar también en la calle. Y bueno, ya habiéndoles presentado un poco lo que nosotros hacemos, a grosso modo les queríamos enseñar con estas fotos o hacer ver qué implica el hacer toda esta actividad, el porque quiera que no, el tren de potencia es la parte más importante del carro. Si, no si tengo un carro que no se mueve, no sirve para nada. Entonces, estas que son en específico mis experiencias, en la primera foto fue porque tuve que hacer un viaje para hacer test invernales en Suecia, donde no había una sola alma y estábamos a menos 30 grados porque se tiene que probar el carro en condiciones extremas. La de la par, nos fuimos con el equipo de frenos a probar los frenos bajando los Alpes desde Austria. Eh, Tanto donde está el carro histórico, donde se ve en la esquina inferior izquierda, ahí fui como Flying Doctor porque se tenía que hacer un comercial, pues un mediometraje de publicidad para el carro. Entonces llaman a uno de nuestro equipo para que vaya viajando con todo el equipo de grabación. Si en caso llegase a pasar algo, el carro siempre funcione y pues nada, y ahí una foto de la aurora boreal porque estaba bonita y porque fue cuando me tocó ir a hacer los test invernales que tuve la suerte que nos encontramos. Entonces tenemos esa gran ventaja que nuestro trabajo nos implica siempre estar trabajando de la mano con un montón de equipos. O sea, nosotros tenemos contacto con prácticamente con todos los equipos de investigación y desarrollo durante el proyecto porque quien tiene un carro necesita que el carro se mueva y quien se asegura que el carro se mueva somos nosotros. Entonces, nos abre mucho las puertas a hacer este tipo de cosas. Y ahora, Johan, te toca presentar que... Antes, tal vez también agregar que como existen los test invernales, también existen los test de De verano, verano. donde el carro viene a temperaturas muy altas y también se vea que funcione correctamente. Entonces se prueban los casos extremos, ¿no? Ujú. Y de mi parte, regresando un poco a la parte de recarga, una parte muy importante que una compañía que hace carros eléctricos se ocupa es asegurarse que el carro cargue. Y como decía Rodrigo al inicio cuando hablaba de recargas, la recarga no es una cosa muy simple porque cada estación de recarga tiene una manera de administrar la comunicación entre la estación y el vehículo. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que nuestro vehículo funcione en las estaciones de recarga. No es la estación de recarga que se asegura que funcione con nuestro vehículo, sino somos nosotros que nos tenemos que adecuar a ellas y asegurarnos que funcione con ellas.
¿Por qué es importante esto? Porque nosotros queremos asegurar que el cliente, donde sea que esté, pueda cargar. Entonces hay diferentes tours que se organizan a lo largo del proyecto para asegurarse que el carro funcione en la mayoría de estaciones de recarga. Todo parte haciendo un estudio de mercado para saber cuáles son las estaciones de recarga presentes. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer el tour en Europa. ¿Cuáles son las estaciones de recarga más importantes o que tienen una mayor porcentual de mercado en Europa? Y nosotros íbamos a probar esas estaciones de recarga en diferentes condiciones en las que el cliente podría encontrarse a cargar el vehículo. No era solo que voy con el carro, llego a la estación de recarga, cargo y me voy. No, teníamos un set de pruebas para intentar asegurarnos que el carro funcionara bien. Y si no funcionaba, tener todos los datos posibles para ir con el responsable del componente que estaba dando problemas y decirle, mira, tuvimos un problema en esta estación de recarga, estos son los datos, puedes buscar una solución. Eventualmente se tiene que volver a probar esta estación de recarga para asegurarnos que efectivamente el problema ha estado solucionado, pero es básicamente esto, un, una compañía que hace carros quiere asegurarse que el cliente cargue en todos los mercados. Por ejemplo, como les decía, este es Europa. También en los Estados Unidos se organiza un tour. En China se organiza un tour. Todo esto porque en cada mercado son diferentes tipos de estaciones de recarga. Sí, es. Tres. Ujú. Bueno, y Entonces, ahora la pregunta más importante. Tal vez nos aburrimos un poco hablando de carros eléctricos, pero lo interesante es entender, ¿es o no eléctrico el futuro de la industria automotriz? Bueno, aquí específico en Europa, específicamente a inicios del año, en marzo de 2023, la Unión Europea aprobó una ley en la cual a partir de 2035 no se van a poder vender carros que usen combustibles fósiles o pues básicamente carros de combustión, si los quieren englobar así, en, en Europa. Entonces, esto básicamente causó que todas las empresas, todas las empresas del sector automovilístico empezaran a impulsar, les dieran ese empujón extra a sus proyectos de combustibles alternativos. Después, Alemania puso, pues, logró haber un paréntesis, digamos, dentro de la ley y se aceptaron también combustibles a los cuales se les considera como que dejan una huella de carbono neutra. En este caso, biodiesel, hidrógeno, butanol, entre otros. Porque como habrán entendido con lo que llevamos hablando, el carro eléctrico no es la cosa más sencilla del universo. Puede llegar a ser incómodo, por ejemplo, los tiempos de recarga para viajes largos. Hay que planificar un poco pues, todas las rutas, etcétera, etcétera. Y en países a veces no tan desarrollados, es casi imposible porque no voy a encontrar una estación de recarga o porque no funciona la estación de recarga. Entonces, estas alternativas también están tomando un poco de peso últimamente. Por ejemplo, yo en lo personal, dentro de poco cambiaré a un proyecto de hidrógeno, eh, en parte para aprender la tecnología, pero porque es estar entendiendo qué va a ser el futuro, ¿no? Porque eléctrico es una de las soluciones, pero no va a ser la única solución, definitivamente. Eh, si querés pasar a la siguiente, Johan, sí. Y bueno, en mercados no europeos, Asia, América, Oceanía, África, no existen regulaciones de este tipo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, al ser Europa, gran parte del mercado automotriz, o al menos gran parte de la manufactura del sector automotriz, el hecho de que haya regulaciones en el sector europeo va a impactar a todo el mundo. Es cierto, vamos a poder seguir comprando carros de diésel en Guatemala. No le va a afectar a Guatemala en ese sentido, pero va a haber menos carros diésel a disposición, por poner un ejemplo. Entonces, para hacerles una idea de hacia dónde está yendo la industria automotriz. Y bueno, pues esto nos lleva a lo más importante, ¿no? Si yo quiero ser parte del sector automotriz, automovilístico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No?
En lo personal les puedo decir, yo desde el momento uno estuve siempre seguro que quería ser parte del sector automotriz. Eh, Realmente en el trabajo en que me encuentro no es exactamente para lo que estudié. Yo estudié para diseñador 3D, trabajé como diseñador 3D. Después me aburrí un poquito y encontré este trabajo que me gustó, es un poquito más dinámico. Pero, por ejemplo, recomendación número uno, si yo quiero ser parte del sector automotriz, entender qué es lo que me gusta. Por ejemplo, si yo quiero ser un calibrador o quiero desarrollar softwares, una herramienta muy utilizada, y esto les estoy diciendo, no es solo en Stellantis, sino en todos lados, es MATLAB. MATLAB y Simulink, lo crean o no, gran parte de nuestro software es desarrollado en MATLAB y Simulink. Si quieren hacer como hacemos nosotros en el sentido de análisis, de entender qué está sucediendo con los carros, que esto realmente es algo aplicado en toda la industria, aprender un poquito de telemetría, de protocolos de comunicación, que es una red CAN, que es una red LIN. Eh, si quiero ser diseñador 3D, porque softwares me van a servir, qué software se utilizan en la industria. En lo personal, yo viví que se utilizaba mucho CATIA, que sería de SolidWorks. No, SolidWorks se usan mucho SolidWorks y CATIA. Inventor tal vez aquí en Europa no es el más utilizado, pero por ejemplo, en mercados como Japón sí. Eh, ¿Alguna otra recomendación que se me venga en mente? Pues ya sea si vienen al sector automotriz o como yo lo estuve en su momento, son enamorados del motorsport, tienen que tener mucha pasión. Porque el venir al sector automotriz a veces suena muy bonito, pero estando dentro se requiere mucha pasión, porque los problemas que uno va a afrontar no son tan sencillos de resolver. No es tan fácil a veces como ir a un Excel y corregir el Excel, sino que va a ser la primera vez que yo estoy viendo este problema, la primera vez que alguien está viendo este problema. E independientemente del trabajo que estoy haciendo, si estoy haciendo algo como yo, como Rodrigo, o si yo estoy haciendo softwares, o si yo estoy trabajando para un proveedor y estoy haciendo el hardware del vehículo, si soy un diseñador 3D, tengo que eh, encontrar siempre una solución creativa y para poder, al menos, otra vez cayendo a lo personal, encontrar esas inspiraciones, se necesita mucha pasión. Eh, Esas serían mis recomendaciones muy a grosso modo. Podría entrar más en lo específico, pero tengo miedo de extenderme. Y si Johan, no sé si tendrás alguna recomendación o si pasamos directamente a las preguntas. Yo creo que pasaría directamente a las preguntas. Creo que resumiste las partes más importantes y la parte del desafío, que es tener la pasión y la paciencia y trabajar muchas horas intentando entender diferentes problemas y saber que las cosas no dependen solo de una persona, pero de muchas personas. Entonces, saber interactuar con grupos y equipos grandes de personas. También incluir que nosotros no interactuamos solo con nuestro equipo en Módena, donde trabajamos, sino tenemos que interactuar con gente en Torino, en Baloc, en Casino, donde está el plant, en China, donde hay una parte del equipo, en Norteamérica. Entonces, también parte del trabajo es saber interactuar con todas las personas a lo largo del mundo y saber un poco alinear todo lo que vemos. Creo que también es una parte importante. Totalmente. La paciencia se necesita. Sí. Y bueno, gracias por su atención. Nosotros pues les presentamos un poco lo que hacemos, lo que nos gusta. Y ahora pues damos espacio libre a las preguntas. Pueden preguntarnos absolutamente de todo, desde el cómo llegar a Europa hasta, tal vez no podemos entrar por motivos legales en cosas muy específicas del desarrollo de nuestro vehículo, pero siéntanse libres de preguntar. Muy bien, muchas gracias a ambos. Vamos a dar paso a las preguntas. Como les mencioné al inicio, las preguntas van a ser de forma verbal. Entonces, lo que les voy a pedir es de que conforme vayan queriendo hacer preguntas, levanten la mano y voy a pedirle yo a Saraí pues, les habilite a ustedes el prender el micrófono. Entonces, vamos a empezar con Gabriel Andrés Martínez, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, 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 te sí, escucho. escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas.
Cuando ustedes se fueron a estudiar su maestría, ¿recibieron algún tipo de beca o trabajaban mientras estudiaban? ¿O cómo fue como la forma en la que vivían en Italia mientras estudiaban su maestría? ¿Quieres contestar vos esta, Johan? Yo personalmente no tuve... Sí, eh, empiezo yo y después seguís vos. Yo vine a Italia a estudiar con una beca de parte del Estado italiano, que me cubría parte de los gastos y la universidad. No trabajaba mientras estudiaba, también porque para trabajar mientras estudias necesitas tiempo, que tenés que ser muy organizado para tener tiempo mientras estudias una maestría y también tenés un límite de horas mientras estudias. Pero sí vine con una beca que me cubrió los años que estudié la maestría. yo en lo personal no tuve becas, sí me vine, como dirían en la calle, a la ley de Cristo, pero sí, hay personas, tengo conocidos que han trabajado mientras estudian la maestría, pero está limitado a 20 horas semanales. Entonces, obviamente también el ingreso que se tiene es limitado, pero sí, existe un sinfín de becas, tanto del Estado italiano como eh, hasta partiendo de Guate y Guate Futuro, que podrían facilitar un poco el proceso. Ok, muchas gracias. Y mi última pregunta fue, cuando ustedes se fueron a Italia, ¿se fueron sin saber nada de italiano o aprendieron estando allá o ya sabían cómo fue la cosa con el idioma? Yo me iba a ir a Alemania, aprendí alemán y vine a Italia sabiendo alemán. Así que total y completamente. Y siempre lo digo, pero yo estoy aquí en Italia culpa de Johan porque él me convenció de venir a este programa que estudia. Así que sí, ambos básicamente aprendimos aquí estando en Italia. Número uno es hacer la manita así. Número dos es intentar hablar y no tener miedo a equivocarse. Pero sí, aprendimos estando acá. En cuanto al idioma, se toma bastante rápido. En lo personal me tomó unos 4 o 6 meses. Yo creo que Johan está más o menos igual y no se entiende, qué es lo que importa. Y sí, tal vez agregar que igual nuestras dos maestrías eran en inglés y por eso venimos acá y no tenemos requisito de idioma. Y después, estando aquí, teniendo el español muy, muy similar al italiano, era un poquito más fácil aprendiendo ya estando acá, pero creo ninguno de los dos empezó hablando italiano y estando aquí lo aprendimos y ahora lo hablamos. Hacemos como que lo hablamos. Eh, Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si quieren, pasamos con Pablo Fernando Moreno. Buenas, ¿sí se me escucha? Sí, 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 te sí. escucho. Ok. Mi duda va más o menos a, pues, ¿cómo fue que le hicieron para poder quedarse allá? Porque ahorita estoy yo también en la búsqueda de becas, pero me han hablado que una de las limitaciones es, después de la beca, bueno, regresate a tu país y ya estudia, te especializaste acá. Pero como sea aquí el caso en Guatemala, que a mí me interesa también el mundo automotriz, pues acá no hay nada de eso. Uno no se puede desenvolver en eso. Entonces, pues de nada me serviría irme a estudiar, especializarme y después regresarme a Guatemala. Entonces, mi duda va ahí, ¿cómo hicieron para poder quedarse? ¿O qué facilidades tuvieron? ¿Alguien los apoyó? Mira, ahí cuando dijiste me gusta la industria automotriz, pero no me puedo regresar a Guate, como que me estuviera hablando a mí mismo. En ese sentido, mira, ayudas como tal no tuvimos. Básicamente fue estar mandando currículum a lo loco. Obviamente, bueno, en Europa dependerá un poco del país. En términos generales funciona más o menos igual. Cuando venís estudiando, obviamente no es una visa estudiante, renovas solo un permiso de residencia mientras estás valga la redundancia, estudiando. Una vez terminaste tus estudios, se te permite sacar una visa de búsqueda de trabajo, o en este caso, renovar tu permiso de residencia como una búsqueda de trabajo, que te extiende un año más tu estadía. Entonces, en ese año, básicamente, encontrás algo y te quedas. Como te digo, no fue fácil, en lo personal te digo, a mí me tomó alrededor de 3, 4 meses estar buscando trabajo, pero también hay que tomar mucho en cuenta que estábamos apenas saliendo de COVID, entonces no había tanta oferta en ese momento. Pero sí, digamos, el trabajo aquí, la oferta es alta.
en cuanto a trabajo al sector automotriz, por eso les hacía ver que es cerca del 10-11% del Producto Interno Bruto del país, entonces hay una búsqueda constante de ingenieros, y no es solo hablando de Italia, sino en Europa en general, hay mucha oferta de empleo en el sector automotriz, así que, pues, sí, Tal todo eso. vez, tal vez yo podría agregar, ya que yo sí estuve con beca, y iba un poquito a tu pregunta, que muchas becas te piden después de regresarte una cantidad de tiempo a Guatemala. En mi caso, en mi beca, no estaba esta condición. Entonces, una vez terminados los estudios, podía hacer lo que quisiera con mi vida, no tenía que regresar por fuerza. Y también cuando una vez que sabía cuándo me iba a graduar, ya desde antes había empezado a mandar el currículum. O sea, no me había graduado y ya estaba empezando a hacer entrevistas con diferentes empresas. Un poquito porque también los procesos pueden llegar a ser largos. Tipo, yo me tardé 2 meses y medio, 3, en encontrar trabajo desde que me gradué. Muchas gracias a ambos. Ok, Si quieren, gracias. pasamos con Jorge Abel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Mi duda va un poco orientada yo ahorita he estado buscando maestrías para Europa en general, siempre relacionado a automotriz. He visto que hay en Italia, Alemania, España, inclusive vi en Australia. Eh, no sé cómo fue el proceso que siguieron, por decirlo así, para poder irse a estudiar a la universidad tal cual. Eh, ya que yo había visto lo de la visa, no conocía lo del permiso, pero no sé si ustedes sacaron primero el permiso y después vieron la universidad a la que se iban a ir, o primero fue la universidad y después lo del permiso. No sé si me podrían explicar Sí. un poco de eso, o qué tipo de documentos piden para poder eh, pues irse a estudiar a Italia. Mira, con el tipo de documentos depende según países. En lo personal, que yo apliqué tanto a Alemania como a Italia, me recuerdo que Alemania pedía un poquito más de documentos. En lo específico, no me recuerdo ahorita qué documentos. Ahí dejé mi correo, un correo, pues básicamente, si quieren indagar un poquito más en las dudas, les puedo pues dar un poquito más en detalle. Pero regresando a tu duda, lo primero es saber a la universidad a la que vas, porque la visa, para que te la den, tenés que estar admitido por la universidad. En el caso de la búsqueda de las maestrías, tal vez tu duda no iba tantísimo por ahí, pero por ridículo que suena, googlear maestrías automotriz Europa, ver un sinfín de listas, ver los denominadores comunes y empezar a ver cuál te interesa más. Ver los requisitos de admisión de cada universidad e intentar llenar toda la papelería, pero hacer esto con tiempo, porque la papelería puede tomar mucho tiempo en enviarse. En el caso de Alemania, me recuerdo, me hicieron mandar físicamente los papeles. En el caso de Italia, pues ya será un poco más por burocracia o por ineficiencia del Estado, se tardaban 2, 3 meses a veces en hacer una cosa. Entonces, sí, primero escoger la universidad, ser admitido por la universidad y después puedes empezar a hacer todos los trámites ya de visa y de inmigración necesarios. Tal vez Ok. para completar de la información que preguntaste un poquito, primero, como decía Rodrigo, aplicar a la universidad y esperar que te admitan. Una vez admitido, vas a la embajada y pedís tu visa de estudio. Entonces los requisitos cambian entre país a país, pero una cosa que fijo te piden es tu carta de admisión. Y una vez ya entras en Europa, tenés que cambiar tu visa por un permiso de residencia, pero eso yo lo sé ya estando aquí. Ah, ok. Está bien, se los agradezco mucho. No hay problema. Muy bien. Vamos a dar espacio a dos más, porque ya también por tiempo, si no, se nos va a alargar mucho. Vamos a pasar con Wilder Guerrero y después con Ana Cristina. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Una consulta. Ahorita, pues por lo menos por mi parte,
ando buscando lo que son prácticas y hablaría por muchos compañeros que también andamos buscando prácticas. ¿Qué chances conocen ustedes de que alguna empresa, por ejemplo, en la que ustedes trabajan, haya chance de que tengan practicantes, ya sea así en línea, eh, de diferentes carreras que tenemos en la universidad? No sé si han escuchado algo que se pueda realizar para eso. Mira, en lo personal, tanto como practicantes en línea, no he escuchado demasiado, te voy a ser honesto. Sí hay trabajos o digámosle roles que se le dan a los practicantes que perfectamente podrían ser en línea, pero realmente dependerá mucho de cada empresa. Te puedo decir que he visto muchas ofertas de practicantes de BM, he visto muchas también de Grupo Mercedes, buscan mucho este perfil, pero tal vez puede ser un poquito, entre comillas, complejo o complicado el hecho que están en Guate y los otros están en Europa. Entonces, desde el punto de vista migratorio, creo que sería tonto dar una opinión porque no sabría, dependería mucho del tipo de práctica, si se aplica o no, pero te digo, no me suena algo loco, pero en lo personal no he visto un practicante en línea, o sea, exclusivamente en línea, me refiero. Entiendo. Y en el caso querer aplicar, ya sea ABM o cualquier Sí, opción que haya por sí. ahí, cómo sugerirías vos empezar a buscar eso? No sé si solo de meterse a BMW y tal vez ahí hay alguna Meterte forma de contactar eso. a los sitios de cada empresa, la que sea que te llama la atención, casi siempre tienen sitios, dice Careers, Work with Us o algo similar, y ahí puedes ver, como te digo, un sinfín de ofertas. Te recomiendo porque como alguien que mandó muchos currículums, se me dijo, si te toca, por ejemplo, hacer una carta de compromiso o una carta de motivación, que te piden muchos, hacerla más personal para el rol de la empresa que estás aplicando, porque créeme que los de recursos humanos se dan cuenta cuando uno es copy-paste y solo cambia el nombre, por experiencia te lo digo. Y, y sí, realmente seguir intentando. Y una cosa muy importante en todo esto, pues porque tal vez nosotros viniendo desde Guatemala no es lo más sencillo emigrar en Europa, encontrar trabajo, etcétera, etcétera. No dejarse que no te bote el ánimo un rechazo, ya sea de la universidad o de un trabajo. Sonará un poco feo, pero uno tiene que acostumbrarse a ese rechazo porque tenés que empezar a entender qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que puedes hacer mejor. A mí me han rechazado 1 millón de veces para trabajos y realmente eso a la mera hora me ayudó. Por ejemplo, hace poco me rechazaron para el trabajo que más quería, que era para ir a trabajar con Bugatti Rimac para hacer calibración, ir a manejar el carro en pista. Pero son cosas que uno se tiene que acostumbrar. Tienes que entender que a veces tal vez no es en ese momento y que va a ser después y hay que ser paciente. Oye, te agradezco. No, no te Y preocupes. definitivamente, cada vez que uno aplica a alguna empresa que uno quisiera, sí consideras que es bastante importante hacerla como esa carta introductoria, pues personal. Sí, Definitivamente no. Pero sí, se requiere paciencia, yo sé. Créeme que tengo está bien. mi escritorio lleno de esas cosas, pero sí, te lo Te agradezco recomendaría. bastante. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar con Ana Cristina. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, tal vez pueda ser algo irrelevante, pero yo tengo ciudadanía alemana Ujú. y no sé si es más fácil estudiar en Italia y conseguir una beca más adelante o conseguir trabajo, como dijo usted, o irme a explorar a ver qué me dan. Johan Bosques no es apellido europeo, contesta primero. No, sí, creo que desde el punto de vista burocrático que hemos tenido mucha experiencia con Rodrigo, es mucho más fácil tener una ciudadanía europea en general para cualquier tipo de trámite y también para aplicar a una universidad, porque para europeos hay una cierta cantidad de puestos y para no europeos hay una cierta cantidad de puestos. Para hacer un ejemplo, si una carrera admite 100 personas, 80 de esas personas tienen que tener ciudadanía europea y 20 no europea. Entonces es una gran ventaja desde el punto de vista burocrático y te ayuda mucho y te ahorra un montón de tiempo. Yo pregunto porque a mí todavía me falta, pero me interesa mucho irme a estudiar a Europa. Entonces, yo estaba pensando
había pensado en Alemania, pero no sé muy bien el alemán. Y digo, yo, ahorita que me metí aquí a su charla, me interesó mucho Italia, entonces por eso fue mi pregunta. Abre muchas puertas, sí, en Sí, definitiva. no importa que sea ciudadanía alemana, con que sea una ciudadanía de la Unión Europea, puedes venir a Italia sin tantos problemas burocráticos, a España, Portugal, cualquier país de la Unión Europea. Muchas gracias. Muy bien, creo que voy a dejarlo aquí porque ya se nos está terminando pues el tiempo, ya nos quedan solo 5 minutos para que se cumpla la hora de la conferencia y no quisiera alargarla más. No sé si ustedes, Rodrigo y Johan, podrían tal vez compartirnos sus correos para que si les quisieran preguntar directamente a ustedes más consultas, porque seguramente habrán muchas más, Sí. ¿no las podrían Mi compartir? correo está escrito en esta diapositiva, que esto es un pequeño spoiler, porque tal vez en alguno de estos días o meses vean otra vez mi nombre, porque estamos llevando a cabo con un amigo un proyecto con materiales compuestos y estamos trabajando con la universidad. Esperaríamos ayuda y presencia de ustedes, porque va a ser un proyecto interesante. Entonces, sí, mi correo ahí está escrito, rchavarria@gtcomposite.com. Como les decía, pueden escribirme lo que sea. Yo voy a intentar ser lo más útil. Lo único que no me pueden pedir es posada en mi casa, pero por el resto, sea bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bien, entonces pues vamos a terminar la conferencia. Gracias a los dos por su tiempo y por compartirnos su conocimiento y su experiencia y pues les deseamos que sigan teniendo muchos éxitos allá y pues que nos vengan a visitar de vez en cuando, ¿verdad? Eventualmente llegaremos. Gracias. Gracias, Muchas Ronnie. gracias a todos por la Gracias por atención la y por la oportunidad. Sí. oportunidad. Nos vemos, feliz día. Igual, feliz día a ustedes.